Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría de repaso 4 de currículo para la enseñanza de la matemática. El objetivo de la tutoría de repaso en esta ocasión, ya que tenemos en vísperas la entrega de la tarea 3, el objetivo es abordar las dudas y aclararlas para poder realizar con éxito la tarea número 3. Tengo a Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Me expresaba que tiene algunas dudas respecto a la tarea. ¿Cuáles son sus dudas? En lo que los demás se conectan, tiene ahorita la ventaja que le puedo dedicar el tiempo que usted requiera. Sí, buenas noches. Es bien compleja la tarea. La verdad no le encuentro inicio, la verdad no entiendo muy bien. Vaya, ¿qué es lo que entiende de lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa tarea, Jacqueline? Casi no. Permítame, ya le digo. ¿Ha leído las instrucciones? Sí, nada menos. Sí, las estuve leyendo, pero ¿y cuántas páginas lleva? Porque sí veo que es bastante larga la... No es larga. En cuanto al número de páginas, no le puedo decir cuántas páginas porque no lo especifica pues sí, porque es una unidad la que usted va a elegir. Sí, sí estaba leyendo que es una unidad y lleva varios subtemas. Entonces hay que todo punto por punto se debe realizar así como el ejemplo. Sí, pero fíjese que recuerde que como la unidad lleva varios contenidos, ¿verdad? Vale, Sí. le voy a compartir, Jacqueline, el documento donde están las instrucciones. Sí. Para poder abordar, para poder quizás concretar en cuanto a lo que vamos a hacer. Vale, tenemos vamos a ver, vaya, aquí tengo, miren, las instrucciones. Si alguien se une, bueno, veo que ya se unió alguien a la reunión, bienvenido. Si tienen dudas, quizás me las expresan o utilicen el micrófono porque no puedo estar leyendo los mensajes y proyectando, al menos ahorita no se puede. Vamos a ver. Fíjense que lo que van a realizar es una propuesta. Es una propuesta, si ustedes leen en las indicaciones, ahí están las indicaciones, ¿verdad? La tarea lleva dos partes, la estructura del trabajo, que es lo que les está pidiendo que lleve prácticamente desde la portada, el índice, la introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Ahora, el licenciado se ha tomado también, bueno, veamos acá antes de explicarles esto. El desarrollo, esta parte del desarrollo, número 3, es lo que está considerado aquí. O sea que esta es la parte prácticamente medular de la tarea. En relación a esto, donde dice desarrollo, él también especifica ver la siguiente sección, que es, o sea, las partes del trabajo son lo que acabo de mencionar, desde la portada hasta la bibliografía. Esa es la parte. Pero ya en relación al desarrollo, es, como lo especifica él acá,
van a tomar una unidad didáctica y él, en esta parte, número 3, él hace, el licenciado tomó a bien especificar y explicar, definir cada una de las partes que va a llevar este trabajo. Aquí da una definición de unidad didáctica, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Van a seleccionar una unidad del programa SMATE de educación básica o educación media. Acá es educación básica tercer ciclo, de tercer ciclo o medio. Primero van a hacer eso. Pueden descargar el programa y aquí les den el enlace donde pueden descargar el programa. Los dos programas, porque si usted elige de media, puede descargar el programa y si elige el tercer ciclo también, si usted no cuenta con el programa SMATE. Tenemos entonces que luego de haber elegido, o usted determina con qué grado, con qué unidad va a trabajar, que fíjense que claro, que no es un contenido el que van a trabajar, es una unidad de las 8 que contiene, por ejemplo, en tercer ciclo. Por ejemplo, si usted elige tercer ciclo tiene 8 unidades. De esas usted toma una y va a trabajar todos los contenidos. Ahora, ¿qué lleva el proyecto curricular que ustedes van a elaborar? O una propuesta metodológica, llamémoslo así también, pero aquí lo llama un proyecto curricular. El proyecto curricular lleva los objetivos, o sea, es lo primero que veníamos en relación a este proyecto, las competencias básicas de desarrollar, las competencias básicas que esperamos que el estudiante desarrolle en el desarrollo de la unidad. Los contenidos, cuáles son los que se están considerando, cuáles contenidos son los que corresponden a la unidad que hemos tomado. Tenemos la secuenciación de contenidos y las actividades a lo largo de la unidad didáctica. Bueno, y luego sigue la metodología a aplicar para enseñar los contenidos. O sea, en la secuenciación de contenidos, aquí hay actividades que ustedes van a detallar. ¿Qué actividades vamos a desarrollar para que los estudiantes, o qué actividades vamos a proponer para que los estudiantes trabajen para el desarrollo de los contenidos? Ahora, hay que tomar en cuenta que cada unidad programática parte desde las unidades, desde los contenidos más básicos hasta los más complejos, que son los contenidos de finalización de la unidad. Entonces debe de llevar una secuencia las actividades. Ahora, pero para poder diseñar y proponer esas actividades a lo largo de la unidad didáctica, tenemos que tomar en cuenta la metodología para aplicar, para enseñar los contenidos. Al hablar de metodología, hablamos de todos aquellos principios que aparecen más adelante especificados, los principios cognitivos, didácticos, y ahí aparecen todos los elementos que usted va a tomar en cuenta para poder diseñar las actividades. Luego están los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del estudiante para esta unidad. Ahora bien, prácticamente el desarrollo del trabajo, que es el que corresponde a esta parte que está especificado acá, que es la parte del trabajo, es eso. O sea, cuando yo vea el desarrollo de su trabajo, además de lo que contempla, lo que ya mencionábamos acá, que son 7 partes las del trabajo y la quinta el desarrollo. Cuando yo vea el desarrollo, ¿qué voy a esperar ver? Los objetivos, pero no sus objetivos. O sea, como estudiante de currículum no me va a escribir de la asignatura, inscrita en la asignatura de currículum, no va a escribir que los objetivos son desarrollar un proyecto curricular. No es eso, ya lo habíamos hablado, y son, como dije en una tutoría, la tutoría pasada, que son de los errores que pude ver de redacción
cuando elaboraron los objetivos. Los objetivos son los objetivos orientados al aprendizaje del estudiante en el desarrollo de la unidad que usted haya elegido. Ahora, recordar que los objetivos siempre se empieza con un verbo en modo infinitivo y lleva una finalidad. O sea, lleva para qué, el para qué. Entonces, los objetivos. Son los objetivos de aprendizaje, en otras palabras, esos objetivos a los que hace relación a esta parte del trabajo, del desarrollo. Y estos objetivos prácticamente son los que guían, son los que nos van a orientar a nosotros como docentes o a cualquiera que pueda tomar el proyecto curricular para que oriente el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Entonces los objetivos van orientados hacia el aprendizaje de los estudiantes en esa unidad. No son objetivos generales. No van a escribir muy general cuál es el objetivo de los estudiantes. No, tienen que ser concretamente de esa unidad. Bueno, entonces prácticamente su proyecto curricular es prácticamente digámoslo así, para que lo podamos entender de una manera quizás más amigable a nuestro lenguaje o familiarizado con nuestro lenguaje, prácticamente es como planificar una unidad, pero esa planificación debe de llevar esos elementos que concretamente están en las instrucciones de la tarea. De eso se trata. Entonces, están los objetivos, que son prácticamente los objetivos de aprendizaje. Están las competencias que se desea desarrollar en los estudiantes en esa unidad, concretamente. Los contenidos que están contenidos en la unidad, digo, la secuenciación de contenidos y actividades a lo largo de la unidad. Vaya, por ejemplo, voy a ver mientras quizás usted... Bueno, voy a terminar acá. Dice, el trabajo debe presentarse por escrito utilizando un procesador de texto, letra Arial, 2, interlineado, espacio y medio. Tomar esto en cuenta porque no lo toman en cuenta y son de los aspectos que se califican porque están dentro de las instrucciones. En lo que usted lee, que son los objetivos del proyecto curricular, le voy a proyectar a usted el programa de mate de tercer ciclo, que es el que tengo, creo, a la mano. Y le voy a explicar un poco cómo vamos a trabajar. Y quizás lo estoy haciendo de manera general, para explicar las instrucciones. Ya si hay dudas concretas, pues las expresan y la tutoría terminaría hasta a las 9, la vamos a finalizar. Quiero proyectarles, vamos a ver aquí, una unidad les voy a proyectar de tercer ciclo. Vamos a ver, quiero ver. Aquí está. Y perdón, parece que me proyectó de una sola vez la pantalla. Vaya, ve acá. Aquí está la unidad, por ejemplo, había escogido esta, proporcionalidad directa y inversa, que es un programa, es una unidad, perdón, de séptimo grado. Entonces, aquí tenemos la competencia de la unidad, no me voy a escribir solo eso, o sea, ahí le están hablando competencias básicas. O sea, y las competencias básicas van en realidad, yo les podría dar una sugerencia, puede ser una o varias competencias básicas en relación a los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos?
Los contenidos, vamos a hacer referencia a los contenidos conceptuales, o sea que son los contenidos que nos prácticamente los enlista, cuáles son lo que nosotros vamos a desarrollar con los estudiantes. Están los contenidos procedimentales que lo pueden orientar a usted para poder realizar o proponer algunas actividades, pero este es muy general. Usted le sugiero que tome el libro de texto de ESMATE de cualquiera de los grados, del tercer ciclo a media, y puede orientarse de las actividades que están propuestas ahí también. Es un dado y es válido porque es el libro o texto que está en vigencia y son los que nosotros estamos aplicando para poder desarrollar los contenidos con nuestros estudiantes. Usted puede valerse de ese libro como un libro de apoyo para poder diseñar las actividades y poder llevar a cabo esa secuenciación de actividades. Ahora bien, le voy a aclarar, ese es como un libro base, o sea, no lo va a tomar 100% de acá, porque la tarea también implica que hay una propuesta original de parte suya. O sea, aquí hay una propuesta que es producto de lo que usted ha investigado, ha comprendido y cuáles son las actividades, o sea, no es copia y pega. Y no vamos a malinterpretar que es 100% lo que está ahí es lo que voy a plasmar dentro de las actividades. No, no se trata de eso. Yo estoy diciendo que pueden tomar como base algunas actividades para que le orienten a ustedes cómo diseñar estas actividades. Lo que sí van a tomar en cuenta son estas, por ejemplo, para el contenido función. Están, y si no me equivoco, vamos a ver cuáles son los contenidos para poder determinar cuáles son los contenidos que tenemos. Son varios contenidos. Varios contenidos. Sí, son varios. Pero este es un ejemplo, digo. Ese es un ejemplo. Pero observe que cada contenido tiene sus propios cada contenido conceptual tiene sus contenidos procedimentales. En otras palabras, es prácticamente lo que lo va a orientar a usted para diseñar la actividad. Por ejemplo, en el concepto de función. En el concepto de función, en el concepto de función está lo que es la proporcionalidad, también directa, pero al menos acá donde dice función, identificación de una cantidad que es función de otra. ¿Qué es lo que puede hacer aquí? Aquí ya usted tiene el primer contenido. Por ejemplo, si toma este es un ejemplo. Entonces, ¿qué haría para poder, qué actividad podría diseñar yo para poder entrar al concepto de funciones? Unas actividades, puede ser actividades bien sencillas, donde se le plantea situaciones de la vida real. No vamos a entrar de golpe con el concepto de función, no se trata de eso, sino que actividades donde el estudiante sea capaz de identificar a una cantidad que es función de otra. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Bueno, y ahora usted puede diseñar unas actividades. Tome en cuenta el tiempo importante, 23 horas. Las actividades que usted diseñe deben de prácticamente cuadrar con este tiempo. Ahora, aquí se trata solo del concepto de, prácticamente el contenido función. Si aquí solo el contenido procedimental solo le pide que el estudiante sea capaz de identificar una cantidad que es función de otra. Tenemos los indicadores de logro también. Identifica si una cantidad es función de otra. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Qué nos está indicando que el estudiante sí ha comprendido el concepto de función? Que identifica si una cantidad es función de otra. O sea, eso es. Entonces, para no hacerle más grande quizás el trabajo y ustedes se sientan desorientados de cómo hacer, van a tomar en cuenta este programa. Lo que sí estoy diciendo es que las actividades las pueden tomar como referencia el libro de texto de ESMATE, pero también deben de haber actividades diseñadas por usted.
Y de eso se trata. Que usted pueda elaborar un proyecto curricular como producto del trabajo que usted ha hecho, o sea, original, no la copia, ¿verdad?, del libro Esmate. No, no se trata de eso. Bueno, y entonces aquí hay otro contenido conceptual, proporcionalidad directa. Este contenido tiene dos, digamos, subcontenidos, que son las constantes de proporcionalidad y la ecuación. En ese contenido se van a trabajar estos dos subcontenidos, que está primero, como dice el contenido procedimental, en relación a la proporcionalidad, es identificación de la relación de proporcionalidad directa entre dos cantidades. Ese como, entonces, ¿qué va a diseñar usted? Actividades donde el estudiante, o sea, usted va a proponer actividades donde el estudiante puede identificar la relación de proporcionalidad directa entre dos cantidades, o sea, actividades donde él se le haga, digamos, no fácil, pero que sí él lo puede hacer con los contenidos, con los conocimientos previos con que él ya cuenta, actividades que él pueda trabajar y otras solito, y otras en las que usted también lo va a orientar para poder desarrollar esas actividades. Recordemos que cuando se proponen actividades, hay actividades que se desarrollan o se diseñan, más bien dicho, hay actividades que se diseñan tomando en cuenta los conocimientos previos del estudiante. Si ustedes diseñan una actividad tomando en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, entonces él va a ser capaz de poder desarrollar esas actividades solo, pero si hay actividades más complejas en donde, que son actividades donde, que corresponden a lo que se va avanzando en el contenido, ahí entonces requiere la orientación del docente. Entonces, tenemos esas dos, digamos, cuidados que vamos a tener para diseñar actividades. Esta, donde le digo yo que tome usted en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, es como actividades de iniciación al contenido. Las actividades de desarrollo del contenido son en donde el estudiante va a necesitar de su apoyo. Eso, entonces, tomémoslo en cuenta para poder diseñar estas actividades. Luego, en relación siempre a este contenido, proporcionalidad directa, está la representación de los valores que toman las variables que están en una relación de proporcionalidad de desigualdades, y la representación en la forma y igual a x para dos variables que están en relación 1. Entonces, en relación a esta, hay contenidos procedimentales que no nos vamos a salir de aquí. Entonces, prácticamente tiene 3 contenidos procedimentales este contenido conceptual. Tomar en cuenta los indicadores del logro, porque van a tener que especificarlos dentro de en alguna parte del trabajo, ¿verdad? O nos orienta al trabajo que vamos a realizar. Bien, luego para ordenado y su gráfica también tenemos en relación a para ordenado y su gráfica en el plano cartesiano, tenemos como contenido procedimental lectura y ubicación de un par ordenado en el plano cartesiano. Usted va a diseñar una actividad en donde el estudiante sea capaz de leer y ubicar un par ordenado en el plano cartesiano. O sea, son actividades que deben de corresponder a este contenido. En relación a la gráfica de proporcionalidad directa, trazo de la gráfica de una relación de proporcionalidad. ¿Qué actividades voy a diseñar yo? ¿Qué es lo que le voy a proponer al estudiante para que él trace la gráfica? Porque de eso se trata el contenido. Y luego la proporcionalidad inversa también tiene sus contenidos, también tiene sus contenidos procedimentales y los indicadores del logro, y también tenemos la gráfica y la regla de 3 simple. Entonces, a la par aparecen los contenidos procedimentales que corresponden a los contenidos conceptuales. Por ejemplo, estos dos corresponden a esto. Entonces, las actividades van a ser diseñadas en ese sentido. Este es un ejemplo que yo les estoy presentando de una unidad didáctica.
Ahora, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Y no me escriban mensaje porque si proyecto no... Buenas noches. Si hay alguna duda, les sugeriría que ocupen el micrófono, porque si proyecto es bien difícil para mí estar en las dos cosas, ¿verdad? Leyendo mensajes y proyectando. Pero, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿O todos se fueron y estoy hablando sola? Por mi parte no, licenciada. Vaya, bien, Jacqueline. Bueno, vamos a ver, les recuerdo que tienen hasta el 29 de mayo para entregar esta tarea. Bien, entonces les decía, les explicaba que vamos a leer todo esto. Lea por favor la secuenciación de contenidos. No lo voy a leer porque usted lo tiene ahí y la idea es explicar qué es lo que vamos a hacer. Respecto a la secuenciación de actividades, hay varias. Miren, actividades de introducción, que son las que yo mencionaba, que el alumno puede hacerlas solas y usted tiene que tomar en cuenta cuáles son los conocimientos previos que él debe de tener antes de iniciar el contenido. Las actividades de desarrollo o consolidación. Están las actividades, estas son las que van orientadas a la comprensión de los contenidos a través de las actividades. Están las actividades de refuerzo, actividades, o sea, estas actividades deben de estar consideradas en su propuesta o el proyecto curricular. Las actividades de refuerzo, ¿cuáles ustedes, qué actividades de refuerzo usted va a proponer para que los estudiantes que tienen dificultades las desarrollen? Están las actividades de ampliación que permiten seguir construyendo conocimientos. Son como aquellas actividades que podemos dejar que los estudiantes trabajen en el aula o exaula como tarea, ¿verdad? Además, le voy a comentar algo. Tienen que considerar dentro de sus actividades y especificar si las actividades las van a realizar en pareja o individual, o puede ser en grupo, pero debe de especificar, pero deben de haber las actividades, si usted la va a trabajar en pareja, debe ser con un poco de mayor dificultad que aquellas que el estudiante podría trabajar individual. Entonces, hay que tener presente esa situación. También, dentro de la secuenciación de actividades, tendría que ver las actividades de repaso y evaluación. ¿Qué actividades usted propone para realizar las actividades de repaso y evaluación? Y finalmente, ¿cuáles son las actividades de cierre que usted va a realizar o propone para ir cerrando el contenido? Fíjese que estas actividades de cierre son las actividades que usted propone. Entonces, se entiende que esas son todas las actividades que esperaríamos ver. Ahora, bueno, si usted observa en el programa, lo que está marcado en negrito son los contenidos. Lo que está marcado en negrito son los contenidos. Entonces, por ejemplo, para esta unidad, por ejemplo, que yo he seleccionado como ejemplo.
Aquí prácticamente podríamos, puede usted, digamos, tomar, por ejemplo, en esta, fíjese que este concepto de función, este contenido de función, tiene que llevar sus propias actividades, aunque el indicador, aunque el contenido procedimental dice identificación de una cantidad que es función de otra, bien sencilla, pero debe llevar sus actividades, porque posiblemente o podríamos asignar, como son 23 horas, para el estudio de una función, por ejemplo, una hora clase. Entonces, proponer también actividades de cierre, o sea, lleva todas las actividades. ¿Qué es lo que trato de decir? Que cada uno de los contenidos debe de llevar sus propias actividades. O sea, no me va a hacer un listado general de las actividades y ahí usted dice, aquí están todos los contenidos y mis actividades son estas. No sé si hay preguntas. Hola, muy buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, hasta el momento todo está claro, pero cuando Uh-huh. comience a hacerlo, ahí van a surgir muchas dudas. Muchas dudas. Y ya Sí, estamos a 20, ¿verdad? O sea, no, 19, o sea que aquí prácticamente, si no se pone a trabajar como con un cronograma, digamos, ya les va a agarrar, esta tarea está larga. Está larga, entonces, por eso es que el licenciado consideró también que lo trabajen en pareja. Pero si no es posible, trabaje el individual. No es, quiero proyectarles, quiero ver, les voy a proyectar algo, pero para entender cómo podremos hacer. Fíjese que alguien me preguntaba si no había formato para realizar esta. Fíjese que yo, digamos, donde sería como más específico, lo que ustedes van a realizar es cuando, digo, todo es específico, pero digamos como un poco más, digamos, muy detallado, es en cuanto al diseño de las actividades. ¿Qué actividades corresponde a qué contenido? Si es posible, quiero compartirles, vamos a ver, y las actividades siempre van orientadas a los estudiantes, no son actividades que yo voy que el docente va a desarrollar, sino que las actividades propuestas van orientados a lo que el estudiante va a hacer. Sí. Y lo otro es, mientras busco lo que quiero compartirles, es la rúbrica de evaluación está en el lugar donde usted hace la entrega. Así que por favor tome en cuenta porque de hecho la calificación es objetiva y parte de que sea objetiva es que se tomen en cuenta todos los aspectos que se ha considerado en la rúbrica. Entonces yo insisto mucho en eso porque puede ser que algunos estén inconformes en relación a sus notas, pero habría que ver, porque es la que determina, ¿verdad?, su nota, habría que ver en qué fallamos en la rúbrica para haber obtenido la calificación. Entonces no sé si ustedes tienen preguntas.
Fíjense que les voy a proyectar o quizás algo que puedes, digamos, para explicar la idea en relación a las actividades. Heyman, buenas noches, bienvenido. A esto, mire, fíjense que, bueno, aquí me voy a enfocar solo en dos cosas. Uno, es el contenido y aquí las actividades. Realmente este es un formato muy diferente a lo que esto no lo llevaría prácticamente. ¿Y qué es lo que contiene este formato? Lleva prácticamente el contenido, objetivo. Este objetivo específico, no, porque no se lo está pidiendo. Ahora, respecto al formato, podrían tomar, digamos, porque iría a los contenidos, y los objetivos de aprendizaje, que son los objetivos específicos, la metodología y aquí que son las actividades. Fíjense que acá prácticamente es lo que quiero explicar. Cada contenido lleva sus actividades, lleva su tiempo, lleva los recursos, los indicadores de logro y qué actividades de evaluación voy a tomar en cuenta. Entonces, esto, fíjense bien, contenido, objetivos específicos, objetivos de aprendizaje, la metodología o actividades, que dentro de las actividades va a implícita la metodología que yo voy a ocupar. Todo esto es parte de un contenido, solo de el concepto de variable constante y rastros primarios de variabilidad. Por ejemplo, es estadística, esta es una organización de estadística. Luego están los otros contenidos: distribución de frecuencias, presentación de datos, presentación en tablas. Está el objetivo de aprendizaje, las actividades, el tiempo, los recursos, que usted ahí va a considerar todos los recursos, los indicadores de logro y cuáles son los instrumentos o las actividades de evaluación. Acuérdense que las actividades de evaluación no son solamente aquellas que van solamente son evaluaciones sumativas. Debe de considerar también estrategias de evaluación formativas. Entonces usted debe de especificar qué actividades va a utilizar, qué instrumentos va a utilizar, de manera que pueda considerar para un contenido, por ejemplo, guía de ejercicio, por ejemplo, una coevaluación si el contenido ha sido extenso. Entonces, diferente, ¿verdad? Esto es la coevaluación, es una evaluación de tipo formativa. Bueno, pero no necesariamente tiene que ser digamos, una evaluación sumativa. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué le estoy proyectando esto? Porque cada uno de estos elementos corresponden a uno, y aquí dos contenidos porque era posible hacerlo, pero hay contenidos donde no es posible, porque puede ser que no tengan relación un contenido con el otro, de tal manera que las actividades se puedan, digamos, no fusionar, pero sí que indiquen una secuencia lógica de actividades, y esas secuencias corresponden a esos contenidos que yo he tomado no para fusionarlos, sino para unirlos en cuanto a las actividades. Entonces, mire, cada contenido presenta esto. Entonces, digo eso porque pueden hacerlo de esta manera. Ahora, observe que lleva sus generalidades, o el encabezado, conocido así también, el encabezado, que ahí sería el objetivo general de la unidad, sería la competencia de la unidad o competencias básicas, porque ahí les hablan de competencias básicas,
Así que no solamente sería la que presenta la unidad, sino que se debe de elaborar las competencias básicas. Entonces, eso para tomar en cuenta como un formato de cómo desarrollar ya lo que es el desarrollo de la unidad. Es por contenido, cada contenido con estos elementos. Ahora, si usted tiene otro formato que usted puede utilizar, ocúpelo, pero comentarles que debe de llevar el encabezado, bueno, la asignatura acá, el encabezado, que es lo que está unidad, nombre de la unidad, objetivo. Puede agregar dentro del encabezado podría usted agregar el nombre de la institución, su nombre como docente, el total de horas aproximadas o probables para desarrollar la unidad y los contenidos que usted va a desarrollar. Entonces, bueno, y si usted se fija, y aquí habíamos pasado a la unidad número 2. Entonces, este es como un ejemplo. Entonces, si usted toma otro formato, considere estos elementos. Esta es una manera, como una estructura más ordenada para poder incluir, y estoy segura, o sea, me aseguro que todo lo que me están indicando en las instrucciones, yo las estoy considerando en la realización de la tarea. Bueno, ¿hay preguntas respecto a esto? ¿No? Hable ahora o calle para siempre. O sea, No, licenciada, no tengo preguntas. bueno, pero vamos aquí gracias, lo que necesito cuando yo diga si hay preguntas, que si vamos entendiendo lo que vamos a hacer en la tarea. Bien, fíjese que en la metodología, alguien me hacía una pregunta respecto a la metodología. La metodología es cómo, qué elementos voy a tomar en cuenta para desarrollar las actividades. Cuando usted diseña actividades, usted prácticamente está dejando plasmado una metodología en esas actividades que van de manera explícita y concreta a la metodología. Debe de considerar los principios psicopedagógicos, didácticos, los elementos metodológicos, los materiales. Entonces van a tomar en cuenta prácticamente de partir del nivel cognitivo de los estudiantes, la parte motivacional también, cómo ellos van a trabajar, o sea, cuáles son los recursos, que es prácticamente lo que yo estoy mostrando en ese formato. Posibilitar a los alumnos, a los estudiantes para que alcancen aprendizajes significativos por sí solos, el aprender a aprender. Por eso es que hay actividades que es conveniente, algunas que usted las pueda diseñar por el nivel de dificultad, que lo trabajen individual, depende de los objetivos, porque si lo que yo quiero es como, por ejemplo, puede ser que al inicio, para detectar conocimientos previos, propongo una actividad que bien lo puede desarrollar el estudiante de forma individual o lo puede desarrollar en pareja. También en las actividades de cierre puedo proponer algunas actividades que el alumno lo pueda desarrollar él solo. O sea, de esa manera yo estoy monitoreando, estoy observando cómo el estudiante se va desarrollando. Ahora, recuerde que también como instrumentos de carácter para una evaluación formativa, yo puedo ocupar instrumentos como una lista de cotejo, donde especifique, ¿verdad?, algunos aspectos a evaluar, lo que el estudiante hace dentro de los contenidos procedimentales, también como la actitud. Debo de hacer una valoración también sobre cómo los estudiantes respondieron a las actividades que se les presentó, la metodología que se utilizó, etc. Entonces, esos instrumentos también se consideran para evaluar el proceso.
Al estudiante no tanto, sino sí el estudiante, pero también el proceso, ¿verdad? Para poder hacer ajustes. Por eso es que se consideran los diferentes tipos de instrumentos que no van orientados solamente al estudiante, que no son de carácter cuantitativo, es decir, un valor numérico, sino que de carácter formativo, que puede obtener una información cualitativa, de tipo cualitativo. Bueno, y está también los principios didácticos, principios de intuición, principios de motivación, el principio de individualización y atención a la diversidad, que eso es lo que el docente debe de tomar en cuenta en el diseño de las actividades, considerar aquellos alumnos que pueden tener algún tipo de dificultad, por ejemplo, estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes con dificultad en el aprendizaje, etcétera. Entonces las actividades deben de ser propuestas de manera que también pueda ser, pues se pueda considerar la atención a la diversidad. También el principio de socialización. Este principio de socialización es no en relación solamente en cuanto a que los estudiantes trabajen dentro del aula, sean capaces de trabajar en el aula, sino que pueda socializar no solamente con los estudiantes, sino que este principio que va mucho más allá de las aulas y se proyecta hacia, por ejemplo, la familia, hacia la comunidad. También considerar el principio de creatividad, que indica el impulso de la dimensión creativa del proceso educativo, tanto del docente como del estudiante. Aquí el principio de creatividad no va orientado solamente al estudiante, sino como él, y cuando hablo de creatividad no se refiere, en cuanto al estudiante, no se refiere a que va a trabajar de manera, digamos, única. El principio de creatividad también es, este principio tiene un mayor alcance en el sentido que la creatividad del estudiante para responder a una situación de conflicto. Es decir, tiene que realizar una actividad, no puede resolverla, pero ¿cómo se la ingenia él para poder encontrar una solución? O sea, es la capacidad de respuesta del estudiante para poder solventar una situación en el desarrollo de las actividades, por ejemplo. Y actividades me refiero a cualquier tipo que él enfrente. Por ejemplo, actividades también, la creatividad del estudiante, por ejemplo, cuando está en su casa tratando de resolver la tarea, ¿cómo hizo? O sea, ¿cómo él resolvió esa necesidad que él tenía? Entonces, a eso se refiere el principio de creatividad. En el docente también, no solamente el principio de creatividad para diseñar las actividades, sino también cómo el docente responde también a las diferentes dificultades que se pueden presentar en el proceso de enseñanza. Entonces, de eso se trata, no solamente no se refiere a actividades originales, eso sí corresponde, pero igual al estudiante, es el trabajo original, que se considera, pero va mucho más allá. Es la capacidad de respuesta que tiene el estudiante y el docente para resolver conflictos, digamos, que en este momento se presentan. De manera que siempre vaya a favor y que sea propositivo siempre al proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, y aquí están los elementos metodológicos, que son los recursos y equipos que ayudarán al maestro a presentar y desarrollar los contenidos. Están también los materiales. Bueno, y aquí luego hace una pregunta: ¿en qué consisten los criterios de estrategias de evaluación? Y aquí están los diferentes, digamos, las técnicas, instrumentos que yo puedo utilizar para evaluar. ¿Ven? Es lo que ya mencionaba. No solamente instrumentos de carácter sumativo orientado exclusivamente al estudiante, sino instrumentos que usted también pueda considerar tan orientado al estudiante, pero que también me permita a mí poder evaluar el proceso. Y la evaluación de la tarea. Eso en relación a la evaluación de la tarea. Hasta aquí que esto que estoy va en relación al desarrollo de su propuesta.
Ya la evaluación es respecto a su tarea. En relación a su tarea. La tarea que ustedes van a presentar tiene un porcentaje del 20%, tiene una ponderación del 20%, o sea, 2 puntos de su calificación final. Bien. Entonces, les sugiero, los invito a que se detengan y lean. Porque no, yo no sé si quedó más claro de lo que van a hacer, porque parece que le he leído algunos mensajes y he escuchado que me dicen que no saben de dónde, cómo comenzar. Yo les sugiero que comiencen, si no han entendido aún, que comiencen leyendo las instrucciones. 2, pueden también, después de leer las instrucciones, revisar el programa de tercer ciclo o media, elegir un grado y luego la unidad. Y pueden también elegir un formato en cuanto para el desarrollo, que es el punto número 3 del trabajo, que es esta parte, el número 3 de aquí, desarrollado en las instrucciones, pero dentro de la parte del trabajo es el número 5. No se le olvide agregar las conclusiones. Estas conclusiones son personales en el caso que sean pareja, las conclusiones de la pareja. Las bibliografías también importantísimas. Ahí iría el programa de mate como bibliografía, iría los materiales, ¿verdad?, que usted ha consultado. También un estudiante me preguntaba que si no hay un ejemplo. Fíjese que no, porque esto prácticamente no se les da ejemplo, porque este es un trabajo en donde se requiere realmente de la originalidad de parte de ustedes, por un lado. Por el otro, debe de evidenciar la comprensión de lo que se ha venido desarrollando en todo el ciclo, de los contenidos que se ha desarrollado en todo el ciclo. Entonces no hay un ejemplo, porque si se les, bueno, realmente no. Pero le comentaba a un estudiante que pueden consultar, mire, puede consultar diferentes libros de currículum, pero lo ideal acá es que tomemos el libro base de la asignatura, que es el libro de Andrea Vargas Rojas, que es el libro que ya se ha utilizado. Entonces, ese libro tiene la ventaja que presenta varios formatos para poder elaborar, digamos, una planificación didáctica, llamémoslo así, que es el proyecto curricular. Entonces, decía al inicio de esta tutoría, realmente la tarea que es, diga, y lo dije así, dicho en un lenguaje amable, comprensible para nosotros, prácticamente es, ya en el desarrollo, es la planificación didáctica de una unidad, tomando en cuenta los elementos que aquí se proponen. Entonces, en el desarrollo, decía, y voy a insistir, yo tendría que leer los objetivos de aprendizaje de los estudiantes, y en esta unidad las competencias básicas. Fíjense que está en plural, quiere decir que son varias. Yo les sugeriría que tome, digamos, los indicadores del logro para tomar idea de cómo tomar idea de cuáles considerar los contenidos, las secuencias, bueno, es lo que mencioné anteriormente, que es desde los contenidos hasta criterios y estrategias, prácticamente es lo que podríamos tomar del, digamos, de esta formalización de estadística que les predicté. Podríamos hacerlo de esta manera. Bueno, ¿hay preguntas respecto a esto, jóvenes estudiantes? En lo que usted piense su pregunta, si la hay, le voy a... Y si no, en el momento ustedes me pueden consultar, en el momento que ya vaya desarrollando la tarea, quizás, y es comprensible, quizás ahorita no hay preguntas, quizás no ha iniciado la tarea, pero le voy a sugerir que ya empiece a trabajarla, porque es extensa y
no compleja, pero sí bastante completa esta tarea. Observe acá la rúbrica, es lo que decía acá, hace un momento, perdón, y acá está la rúbrica, en donde usted hace entrega de la tarea. Ingrese y lea, por favor, los elementos que se van a evaluar en esa tarea y cuándo es que yo voy a obtener 0 puntos, cuándo voy a obtener 1 punto, cuándo voy a obtener 2. Entonces, lo ideal es que usted obtenga 2 puntos. Enfocarse acá. Para obtener 2 puntos, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, antes de entregar la tarea, por favor, lea la rúbrica, lea las instrucciones, porque prácticamente son los dos instrumentos. Tomar en cuenta también la ortografía, el tipo de letra, el interlineado, tomarse el tiempo, porque a veces hay trabajos que también lamentablemente pues no han obtenido una nota favorable. Les sugiero, miren, hay algunos estudiantes que quizás podrán decir, llevo baja calificación, no logro pasar la materia. Yo diría que todavía hay tiempo. Fíjense que solo esta tarea vale 2 puntos. ¿Qué nos falta dentro de las tareas? Dentro de las actividades, perdón, de la asignatura. Aún falta el foro académico 2, que por cierto, el foro académico 2 lo van a habilitar el próximo lunes, tengo entendido, la otra semana. Nos falta la tarea 3, foro académico 2 y el parcial. Sume ahí usted y vea que realmente quizás si nadie lleva, he revisado las notas y nadie lleva calificaciones, aunque han sido quizás no que usted esperaba, pero nadie lleva calificaciones de manera que puede decir ya dejé la asignatura, pero también implica un compromiso de su parte para poder entregar una mejor tarea, una muy buena tarea, tomar el tiempo para participar en el foro académico 2 y realmente responder en relación a lo que se pregunta, hacer las participaciones de los compañeros, que es lo que debe tener en cuenta. Y el parcial, ¿verdad? Que también debe estudiar para poder evaluarse. Entonces, digo esto porque he estado revisando las notas y algunas notas, pues algún estudiante puede sentirse desanimado y yo diría que no, que aún sería quizás muy pronto dar digamos, por reprobada la asignatura. Entonces, sí tienen la ventaja de poder trabajar en pareja. Formemos pareja y trabajemos, ¿verdad? Organicémonos. Cada quien puede trabajar con su compañero y hay una dinámica en cuanto a la pareja de cómo trabajar. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Abro el espacio quizás de unas preguntas para que ustedes puedan exponerlas. No hay. Entonces voy a dar por finalizada la tutoría de repaso. Dejando el espacio siempre, recordándoles que en plataforma, correo electrónico, el grupo de WhatsApp, pueden ustedes poner sus dudas, pero por favor lean primero lo que van a hacer. Esto va a quedar, la grabación va a quedar para que ustedes puedan quizás visualizar algunos elementos que les haya interesado esta tutoría de repaso.
Si no hay preguntas, doy por finalizada la tutoría de repaso, deseándoles una feliz noche y bendiciones.